En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor. Decía la canción, poderoso es nuestro Dios. Jesús es poderoso. Y hoy Jesús en su palabra nos pide algo que solo al lado de Él y con el poder de Él podemos realizar, el perdón. Perdón que es producto realmente del amor. Por eso le vamos a pedir al Señor que permita que sigamos confiando en Él, creciendo en la fe, pero sobre todo en la vivencia del amor que Él ha puesto en nuestros corazones. En nuestra vida sabemos que muchas veces buscamos de agradar a Dios, seguir su camino, hacer su voluntad, pero también muchas veces somos débiles, frágiles, que nos equivocamos, que fallamos, y entonces caemos en el pecado. Por eso le pedimos perdón al Señor. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos esta Eucaristía por las siguientes intenciones. En acción de gracias por los 65 años de matrimonio y por la salud de Carlos Cuentas Enríquez y Alicia Arestegui Velázquez. En honor al Señor de Huanca, ofrece Graciela Guamán, Quispe Cusi e hijos, Sergio André Cusiguamán Guamán. Y por la salud o por el cumpleaños de Diego Cuentas Menéndez, Diana Cuentas Menéndez. Y por Diego Montoya Ramos, que ofrece su familia, sus tíos y primos. Pide al Señor que derrame todas sus bendiciones sobre ellos, los proteja, los acompañe siempre. Y oramos también por el alma de nuestro hermano difunto, Edar Jesús Villanueva Barrigas, por 8 días de fallecimiento, que el Señor le conceda descanso eterno. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Ira y cólera son despreciables. El pecador las posee en su interior. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es un simple mortal, guarda rencor, ¿quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y perdona el error. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, queridos hermanos. Hoy el Evangelio justamente nos habla acerca de la grandeza, ¿ya?, del perdón. Y recordando de repente un poquito lo que decía el Evangelio, dice que Pedro se presenta a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar la ofensa de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, te digo hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que le dice Pedro con esto a Jesús? Claro, los números para los judíos no significaban una cantidad, tenían otro significado mayor. Cuando Pedro le dice a Jesús: debo perdonar 7 veces a mi hermano, está diciendo en otras palabras que es la plenitud, la totalidad. En otras palabras, está diciendo: tengo que perdonarle siempre a mi hermano. Y Jesús, ¿qué es lo que dice? No siempre. Vas a perdonar toda tu vida, en cada instante, en cada momento. Tienes que dar ese paso más todavía. Pareciese que Dios fuese demasiado exigente, ¿verdad? Pero en el fondo no, que lo vamos a ir un poco descubriendo. Y más adelante de esto, ¿qué es lo que hace? Para que Pedro comprendiese y entendiese el significado de las cosas que le está diciendo, le pone este ejemplo de esta parábola. Que este rey que quiere ajustar cuentas con sus empleados y le trae a uno, dice que le debía 10,000 talentos. ¿No? 10,000 talentos. ¿Y qué es lo que sucede con este hombre? No tiene con qué pagar.
Y entonces el rey decide que vaya a la cárcel, que vendan a todas sus posesiones, que a su esposo, a sus hijos lo vendan realmente como esclavos. Y este criado se postra ante los pies y le pide perdón. Le suplica, ten compasión conmigo, te voy a pagar toda la deuda. Se arroja así a sus pies. Y el rey, ¿qué es lo que hace? Siente compasión. Y la compasión, hermanos, es producto del amor. ¿Y qué hace este rey? Le perdona todas, no solo deja marchar, le perdona toda su deuda. Y ese cuando sale de la presencia del Señor, de su rey, ¿qué es lo que hace? Se encuentra con otro compañero, dice que le debe 100 denarios. Y le exige que le pague. Y ese compañero hace lo mismo de él. Ten compasión de mí, le dice, espérame, yo te voy a pagar todo. Y este no tiene compasión. ¿Qué es lo que hace este hombre? Envía que realmente lo envíen a la cárcel hasta que le pague realmente todo. Sus compañeros, cuando observan todo esto, como dices, no se sienten realmente desconcertados. Y por eso van a contarle a su señor. Y el rey, ¿qué es lo que hace? Llamarle a ese criado, miren lo que dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Dice, ¿no? Porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero? Y lo mandó, dice, a la cárcel hasta que pagase toda su deuda. Miren un poco esta parte, esta parábola. Este debía, dice, 10,000 talentos y el otro debía simplemente 100 denarios. Hay un pasaje de los viñadores, de los trabajadores a la viña, aquel hombre que va a contratar a sus trabajadores y les queda con ellos aún al jornal. Y el jornal dice que era 1 denario por día. Miren, vamos sacando un poquito de comparación para ver, miren, la grandeza del perdón. Este hombre que debía, dice, 100 denarios. ¿No? ¿Qué quiere decir? Comparando un poco, ¿no? El sueldo de 100 días de trabajo. Y el talento era mucho mayor. Dicen, no sé exactamente, leí por ahí, que un talento era equivalente a 100 denarios. Miren la cantidad que debía frente a su compañero. El rey le perdona todo y este no es capaz de perdonar aquella pequeña insignificante deuda que tenía su compañero. Y uno se pregunta realmente, ¿por qué esto? ¿Por qué no fue capaz de perdonar? Porque este hombre, hermanos, no recibió auténticamente el perdón. Lo recibió simplemente así, por recibirlo. No hubo aquello que se pide de repente, no fue a su corazón a sentirse arrepentido, ¿no? Por las cosas que hizo, la deuda que tenía y haber gozar de aquel perdón de su rey. Había una tremenda deuda que realmente tenía, que era insignificante ante su compañero. Y aquí entonces podemos entender hoy lo que Jesús le dice a Pedro. 70 veces 7. ¿Por qué esto le dice esto Jesús a Pedro? Miren, tenemos que ponernos delante realmente de Dios. Este rey que perdona es Dios, ¿no? Dios, hermano, es tan misericordioso con nosotros. Miren todo aquello que Dios nos ha perdonado. Miren todas las cosas que de repente nosotros le hacemos a Él en nuestra vida. No son cosas pequeñas. ¿Cuánto, miren, le fallamos? Pero cuando vamos donde Él a pedirle perdón, vamos arrepentidos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él no nos saca en cara nuestro pecado. Simplemente, mire, nos acoge, siente compasión de nosotros, tiene misericordia de nosotros y nos perdona todos los pecados. No hay ningún pecado que Jesús no esté dispuesto a perdonar. Todos nos perdona a todos. Pero ¿qué quiere Jesús? Que esa misma actitud que Él tiene con nosotros, que también nosotros tengamos con nuestros hermanos. Y es lo que quiere Jesús. Por eso cuando los apóstoles, miren, le piden a Jesús, enséñanos a orar, la famosa oración del Padre Nuestro, en una parte, ¿qué es lo que le dice Jesús? Que expresen de corazón, ¿no?, a Dios pidiéndole, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos los de nuestros hermanos. Y eso que Jesús, pero Él no quiere que solo sea una expresión simplemente de boca, sino que parta realmente, hermanos, del corazón. Parte del corazón. Por eso, hermanos,
tenemos que ponernos delante de Jesús y al ponernos delante de Jesús, mire, reconocernos lo que somos. Somos pecadores y como les decía, que es terriblemente, mire, le fallamos realmente a Dios. Claro, si vemos en nuestra vida práctica, a veces el perdón cuesta y cuesta muchísimo. No hay que olvidar que días atrás Jesús nos decía, ¿no?, que el amor nos lleva a hacer cosas extraordinarias. Es el amor. Es tanto el amor que, miren, Dios nos tiene, porque todas las cosas que hizo con nosotros las hizo por amor. Nos creó por amor. Vino al encuentro nuestro, haciéndose semejante a nosotros en nuestra humanidad por amor. Entregó su vida en la cruz por amor. Todo lo hizo simplemente por amor. Y Él quiere justamente de esta misma manera que nosotros amemos y vivamos el amor. Claro, sabemos, hermanos, que en nuestra vida práctica cuesta bastante perdonar, ¿verdad? A ver, ustedes que están en casa, a veces los esposos, ¿cuánto cuesta de repente perdonar la ofensa del esposo o de la esposa? O la ofensa del hijo, o los hijos de repente alguna vez la ofensa también de papá. ¿Cuánto cuesta, verdad, perdonar? ¿Cuánto nos cuesta de repente, sí, decir desde el corazón, sí, te perdono? El perdón, hermanos, nos tiene que llevar siempre a empezar algo nuevo. Porque muchas veces hemos expresado, sí, te perdono esto, pero esto no te lo perdono. O hemos dicho simplemente el perdón desde la boca, como se decía vulgarmente, hacia afuera. Te perdono, pero en el fondo, en el corazón, hay ese resentimiento, esa cólera, que sin querer estoy buscando qué momento de repente para hacerle lo mismo. Ese no es perdón. Ese no es el perdón. Dios cuando nos perdona, nos perdona. Dios cuando nos da el perdón, ese momento ya no cuenta más esos pecados para Él. Desaparecen, en otras palabras, los borra totalmente. Solo ese momento hacia adelante cuenta para Jesús. ¿Sí? Como decía, muchas veces nos cuesta. ¿Y saben por qué es que nos cuesta, hermanos? Porque de repente nos falta amar mucho más. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida práctica para realmente perdonar? Lo podemos ir sacando, lo que nos dice hoy la palabra de Dios y lo que nos dice también Jesús. Primeramente, amar. Amar. Y solo, hermanos, crecemos en el amor auténtico al lado de Jesús, a los pies de Jesús. La escuela donde se aprende a amar es a los pies de la cruz de Jesús. Lejos de Él no vamos a aprender a amar auténticamente. Otras cosas que podemos hacer realmente para perdonar de verdad, la humildad. La humildad. Una virtud tan maravillosa, tan hermosa, que Jesús realmente, miren, nos las ha enseñado. ¿Y qué significa la humildad? La humildad muchas veces es humilde. De repente aquel que es carente de bienes, de cosas. No, la humildad de corazón es reconocernos ante Dios que somos sí sus hijos, porque realmente lo somos, ¿no? Pero que somos débiles, que somos frágiles, que nos equivocamos, que fallamos, pero que también tenemos cualidades y virtudes. Y cuando fallamos, realmente nos equivocamos y vamos ante Él, Él nos perdona porque realmente nos ama. Y entonces, desde esa humildad yo sé que mi hermano, que el otro también es mi hermano. Entonces sé que realmente él también se equivoca, que también falla, igual que yo. Pero que también muchas veces también está dispuesto a querer cambiar, mejorar su vida. Y por eso cuando pide perdón, tengo que estar dispuesto a perdonarlo. Otra de las cosas que nos puede ayudar mucho para perdonar de verdad, la oración. Orar mucho. Pero no solo simplemente ponerme delante de Dios. Orar por mi hermano. De repente mi hermano me ofendió. De repente las cosas que me hizo mi hermano me dolió demasiado. Yo quiero lo que hago, lo pongo en la presencia de Dios. Oro por mi hermano, pido por él, para que Dios toque su corazón, para que Dios se haga dar cuenta también que falló, que se equivocó, que de repente las cosas que hizo me ofendió, que me dolió demasiado. Pero también pido a Dios para que me dé esa fortaleza para salir al encuentro de mi hermano. La oración. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Aquellos que nos ofenden. Por eso Jesús dice en un pasaje, ¿no? Ora por tus enemigos. Porque el enemigo viene a ser en otra palabra, aquel que me ha ofendido, aquel que realmente me ha hecho sentir mal, ¿verdad? Y es lo que pide Jesús. Hay que orar por ellos. Y otras cosas que nos ayuda también a perdonar de verdad es tener esa disposición desde el corazón de querer perdonar a mi hermano.
Porque muchas veces sí, se me viene a la mente, sí, lo voy a perdonar porque no quiero estar invitado, porque de repente, mira cómo estamos, de repente que estamos como dos, bueno, como enemigos que ni siquiera nos queremos ver, ¿no? Entonces, pero no solo tiene que quedar eso en deseo, aquí en la mente, tiene que pasar al corazón, para que no es que esa disposición, ese deseo íntimo en el corazón de querer salir al encuentro de mi hermano, para ir al encuentro realmente de mi hermano. Por lo tanto, podemos decir en otras palabras, el perdón es gracia de Dios. Por eso tenemos que pedírselo muchísimo al Señor para que nos enseñe a perdonar. Y es lo que queremos, hermanos, hoy pedir al Señor. Sabiendo, miren, que Dios nos perdona y que nos va a perdonar siempre, siempre. Por eso no tenemos que tenerle temor de ir en la presencia de Dios y para pedirle perdón. Quiere decir no tener temor para el sacramento de la reconciliación. Porque Jesús nos va a perdonar todo. Pero no hay que olvidar que Jesús también nos pide, nos exige, ¿ya?, que también nosotros tengamos esa misma actitud con aquel hermano que nos ofende. Y no hay que olvidar el perdón. Al perdón estamos llamados de hacerlo siempre, siempre. El que perdona es aquel que ama realmente de verdad. Que el Señor, hermanos, nos conceda esta gracia. Y le vamos a pedir también a María, nuestra Madre, para que ella nos acompañe siempre en este caminar realmente de fe. Amén. Y ahora juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y con confianza y amor presentamos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, por quienes estamos llamados a dar testimonio del amor y del perdón a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los más necesitados, especialmente por aquellos que han sido afectados por la pandemia, para que en Dios encuentren el horizonte de sus vidas y el consuelo para sus familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que busquen el cese del odio y la venganza, promoviendo el perdón entre las naciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos vivir en armonía y con la disponibilidad siempre de perdonar a quienes nos ofenden, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y oramos también al Señor por nuestros hermanos, por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, por nuestros hermanos que agradecen a Dios por algún beneficio recibido, por aquellos hermanos que están cumpliendo años, para que el Señor venga al encuentro de ellos, derrame todas sus bendiciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y oramos también por el alma de nuestros hermanos difuntos, porque especialmente por quienes celebramos tu Eucaristía, para que el Señor les conceda siempre el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y de una manera especial queremos rogar al Señor por todos aquellos hermanos que han sido contagiados por esta pandemia del coronavirus, para que el Señor venga al encuentro de ellos, sea su médico, su cuerpo, de su alma, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, te pedimos que acojas todas estas peticiones que te acabamos de presentar y todas aquellas que tenemos guardadas en el corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos
Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu verbo hiciste todas las cosas, tú nos las enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Porque grande es Él. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, porque grande es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande es Él, porque grande es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, el Jesús, a quien llamaste a este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hemos ofrecido tu Eucaristía por todas aquellas intenciones que hemos mencionado al empezar la celebración, que también están publicadas en la página de la parroquia. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor.